células, ¿sí? Usted debe poder de alguna forma pedir ayuda. Tiene un potencial muy limitado, pero lo tiene. Puede producir citoquinas, las células epiteliales, las células de las mucosas, ¿sí? Esas células pueden producir citoquinas. Dentro de ese tejido están los macrófagos, las células dendríticas que producen citoquinas. Los natural killer, los linfocitos T intraepiteliales, todas esas células producen citoquinas. La más productora de citoquinas es el CD4 ayudador. Es ayudador porque produce citoquina, es decir, es simplemente lo que hace es dar mensajes, modular el mensaje. Dentro de todas esas citoquinas, ¿cómo funciona una citoquina? ¿Cómo funciona ese mensaje? Listo, tú eres un CD4, ¿produces qué citoquina? Listo, produciste interferón. Y, exacto. No sé, dígame usted. Pues pueden ser de las... Pues... Este mismo interferón. Express. Listo. ¿Quién lo produce y cómo funciona? Listo, aquí están las células productoras, por ejemplo. ¿Sí? La principal fuente. Macrófagos, células plasmocitoides, dendríticas, fibroblastos. Los CD4 también pueden producir interferones tipo 2, principalmente, que es interferón gamma. Ese interferón, ¿cómo funciona? Como que estimula la mayor producción. ¿Cómo? Llega un receptor y es una pasada de... Listo, tiene que tener un receptor. ¿Quién tiene el receptor? La célula. ¿Qué células? Las que puedan expresar el receptor. En ese contexto, cada citoquina puede tener una distribución de receptores amplia, es decir, tener receptores hasta el músculo, sistema nervioso central, tener receptores en células epiteliales, en células, en otros leucocitos, y puede tener receptores en alta cantidad, en mediana cantidad o en baja cantidad. Es decir, hay células más sensibles al interferón que otras. En este caso, por ejemplo, todas las células tienen el receptor. Hay unas células que son más sensibles al interferón, como por ejemplo Natural killer. natural killer. Es decir, tienen o más receptores o tienen receptores de mayor afinidad al interferón, ¿sí? Y los receptores son también familias de proteínas que son específicos para una, y hay algunos que pueden ser promiscuos, es decir, pueden reconocer una familia de citoquinas, ¿sí? Generalmente son específicos, pero encontramos excepciones, ¿sí? Entonces, estos receptores de citoquinas pueden estar en distintos tipos de células. Inducen cascadas de señalización intracelular, generalmente a través de la fosforilación de mediadores transcripcionales que terminan activando procesos dentro de la célula blanca. ¿Qué procesos induce? Depende del fenotipo celular de la célula sensible a la citoquina. Para interferón, mire lo que produce. ¿De qué? El clásico de tipo 1. Y entonces esa célula, ahora ¿qué gana? Citotoxicidad. Pues, citotoxicidad. Citotoxicidad, ¿cómo? Por la ayuda del CD8. Pues, ¿Cómo? ¿Por qué? por... Por el complejo sale y llega ese CO2 lo reconoce y... Listo, entonces, al incrementar esto, más fácilmente va a capturar ¿qué? O va a procesar ¿qué? Antígenos ¿qué? Antivirales. Cambiemos el antiviral por intracelular. Hagamos acá un tache y quitémosle antiviral por intracelular, porque es un error muy común que ustedes solo piensen en un elemento intracelular y solo piensen en virus, cuando hay de todo intracelular, ¿sí? De todo, desde
Una radiación ionizante te muta el ADN, te empieza a alterar tu metabolismo celular y eso induce un estrés celular que induce la producción, por ejemplo, de interferones a poder detectar que usted está dañado. Desde bacterias intracelulares, desde parásitos intracelulares y también hay virus, ¿sí? Pero no es lo único. No es lo único. Cuando hablamos de estos estados antivirales, piensen no antiviral, sino estados contra elementos intracelulares, porque intracelular puede de todo, ¿sí? Bacterias, micobacterias, parásitos, lo que usted se imagine. ¿Listo? Entonces, intracelular. Este incremento de estas proteínas incrementa todas las proteínas de este complejo, que incluyen el inmunoproteosoma, que incluyen ubiquitinas, ubiquitinligasas, capacinas, TAPs, cadena alfa, beta 2 microglobulina. Todas esas proteínas asociadas a ese proceso se ven incrementadas en esa célula. Entonces la célula se vuelve más sensible a tratar de detectar antígenos intracelulares. ¿Y eso qué termina haciendo? Como bien lo dijo él, induce, ya sea o en los natural killers o en los CD8, permite que sea reconocido. Y eso a la célula que fue sensible a esto, que expresa el receptor, que reconoció la citoquina, que procesó y presentó el antígeno, ¿qué le termina pasando? Apoptosis. ¿Ah? Apoptosis. Termina muriendo por apoptosis. ¿Sí? Termina muriendo por apoptosis. ¿Listo? A nivel de citoquinas, toca irnos aprendiendo algunas. Ya interferón, por ejemplo. ¿Sí? Un elemento clave, interferón. Un efecto clave, incremento de esto. Otro efecto del interferón, bloquea la síntesis de proteínas. ¿Sí? Disminuye la síntesis de proteínas. Otro efecto del interferón, activa células natural killer. Otro efecto de los interferones, activa linfocitos CD8. Otro efecto del interferón, activa linfocitos CD4 TH1. ¿Sí? Todo eso se llama estado antiviral. ¿Sí? Estado antiviral. Todo eso se llama estado antiviral. Recuerden que las células que producen el interferón también pueden ser sensibles a su misma producción de interferón. Hacer un bucle de yo con yo. ¿Sí? Yo boto interferón y yo mismo me estimulo. ¿Listo? Hay otras citoquinas claves como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, que son proinflamatorias prototípicas. Y miren las células blanco. El hígado también tiene receptores para estas citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? De ahí que las inflamaciones crónicas llevan una colestasis hepática. Porque el hígado también es sensible a esas citoquinas y se termina inflamando. Los hepatocitos terminan inflamándose. ¿Sí? De ahí que la AST y la ALT es un marcador de daño inflamatorio, que son las enzimas, la alanino, aspartato, transferasa. Todas esas enzimas están en el hígado. Cuando la célula hepática recibe una estimulación muy fuerte a través de estas citoquinas proinflamatorias, la célula se puede estresar y se puede dañar. Y cuando se daña, libera esas enzimas al plasma y usted lo puede medir en sangre. ¿Sí? Por ejemplo, citoquinas, estas citoquinas también están, por ejemplo, vean, en el músculo. Elevaciones de esto no solo están en el músculo estriado, sino también en el músculo liso. Y entonces esto puede producir estados inflamatorios agudos y severos, inducen caquexia. El paciente pierde peso por cada día que está en estancia de la UCI, o por cada día que está inflamado, hospitalizado en la cama, está perdiendo masa muscular. Eso es caquexia. Y no solo eso, incrementos disregulados de esto
le joden la contractilidad cardíaca, pierde fibras musculares cardíacas y eso termina en bajo gasto cardíaco. Eso termina en que el paciente tiene una contractilidad reducida y termina en que usted tiene que dar soporte con catecolaminas, soporte inotrópico se llama eso. ¿Sí? Le tiene que suministrar adrenalina, le tiene que suministrar derivados de la adrenalina para mejorarle esa contractilidad que está jodida por eso. ¿Sí? Si se aumenta mucho la respuesta proinflamatoria, puede inducir no solo apoptosis, sino distintos tipos de muerte celular, como piroptosis, como netosis, como ferroptosis, como autofagia. Todos esos tipos de muerte celular pueden ser inducidos por una disregulación en este mensaje. Esto, por ejemplo, esto en médula ósea lleva a la activación de las unidades formadoras de colonia. ¿Y eso qué le produce? En médula ósea, ¿qué se produce en médula ósea? Líquido. Las células, entonces ahí es donde usted va a tener la leucocitosis, la linfocitosis o la neutrofilia, el incremento de las células blancas. Por eso te mando un cuadro hemático para evaluar eso. ¿Sí? Vean, el hígado, esto induce síntesis de proteínas de fase aguda, proteínas como el complemento, ¿sí? Se producen allí, en el hígado. Induce activación del endotelio. El endotelio, acuérdense que es el responsable de mantener la integridad vascular, de permitir que las células pasen por los vasos sanguíneos sin necesidad de adherirse a los vasos sanguíneos. Y cuando la célula endotelial se activa, induce la migración celular. Estas citoquinas inducen activación endotelial. Esto disregulado jode al paciente, porque esto en un sitio específico usted le dio un uñero, se activa el endotelio ahí en el dedo gordo del pie, le produce una migración de células ahí y se regula y se controla la vaina y bien. Pero ¿qué pasa si usted empieza a producir estas citoquinas de forma disregulada en toda su circulación? Esa migración va a suceder en toda parte y esa migración le va a producir una pérdida del volumen intravascular, porque cuando atraviesa la célula deja el hueco y por ahí pasa plasma y la presión arterial suya se va para el piso y usted empieza, el viejito embobado ahí sentado en urgencias, se va quedando, ay mira, le dio un infarto, pero como no pidió ayuda, pues yo lo veía de costadito, yo pensé que estaba bien. ¿Sí? Él lo trajo como una señora, pero la señora tuvo que ir a recoger yo no sé qué, y el viejito quedó ahí. ¿Sí? Entonces, esta activación de células endoteliales produce inflamación, y pegado a la inflamación y de la integridad endotelial está la coagulación. Pegado, ahí está a la activación del factor 7 y del factor C5A. Se cruzan ahí las dos vías. Se activa el endotelio, deja un hueco, se ve el factor extrínseco y ahí se activa toda la cascada extrínseca de la coagulación. Deja matriz extracelular disponible y de ahí se pega la activación de la cascada de coagulación. ¿Listo? Hay citoquinas que vamos a llamar polarizantes. Y entonces ya vimos un primer polo de respuesta, intra y extracelular. Hay unas citoquinas que son inflamatorias genéricas, hay otras que son más intracelulares, hay otras que son extracelulares y otras que son antiinflamatorias. Hay otras citoquinas que van a llamar polarizantes, y estos polos, por ahora nos vamos a aprender estos tres. Esto es lo prototípico, esto es lo clásico. Ya nos estamos adelantando un poquito, ahora vamos a asociar con el procesamiento y presentación. Por esto es que usted siempre va a necesitar CD4s.
siempre va a necesitar CD4. ¿Quién nos enseñó eso? El VIH nos enseñó que siempre vamos a necesitar CD4. ¿Sí? Es el ejemplo típico de una infección que te jode un fenotipo celular específico, y entonces podemos ver qué le pasa a un ser humano sin esas células. Estos son los prototipos de respuesta más conservadores, es decir, hay más THs. TH es el apellido de los CD4. Esto es T ayudador 17, T ayudador 2, T ayudador 1. Hay otros fenotipos de respuesta, pero por ahora estos, ¿sí? Apréndanse esto, sepan que hay más, pero se van a aprender esos 3. TH1, TH1. ¿Quién es esto? ¿Qué hace esta célula dendrítica? ¿Ah? ¿Qué es esto? Fagocitó. Listo. ¿Qué está fagocitando? Algo que está en el espacio extracelular. Pero, al ser esto TH1, muy probablemente esto está en un contexto de interleuquina 12, como citoquina polarizante, y interferón. Si yo le digo interferón, ¿usted mismo qué piensa? Intracelular. Intracelular. Si usted piensa eso en intracelular, entonces, ¿cómo hizo para llegar este antígeno intracelular acá? Ya le voy a decir, estos son los polos. El sistema inmunológico se polariza dependiendo del contexto inflamatorio que detecte. Y en esa definición del contexto inflamatorio se ve involucrado todas las células innatas, células dendríticas, macrófagos, y dependiendo del reconocimiento de los PAMs o los DAMs que tengan inicialmente, ellos desde ahí empiezan a polarizar la respuesta hacia un elemento intracelular o elementos extracelulares, que ahí puede ser TH2 o TH17. Esta decisión de estos dos es más fina, es más filigranuda, tiene otros elementos más elaborados de respuesta, ¿sí? Pero desde el principio, desde ese reconocimiento innato de si esta vaina es intra o extracelular, ya estamos definiendo un patrón de respuesta. Pero entonces no entendí, ¿por qué si es extracelular? ¿Por qué es el interferón? Sí, por la presentación cruzada. ¿Quién? Puede ser por presentación cruzada acá. Eso, este antígeno que es intracelular mayoritariamente, termina siendo procesado y presentado por complejo ¿qué? ¿Este qué complejo es? ¿Tiene cadena alfa? ¿No tiene cadena beta? El 2. ¿El 2 a quién activa? CD4. ¿Cómo se llama esto? Sinapsis inmunológica. Esto también, ¿cómo se puede llamar en el contexto de activación de esta célula? Primer señal de activación. Primer señal de activación, ¿sí? Segunda señal, correceptores. Y tercer señal, el contexto inmunológico de citoquinas y de mensajes que haya. Porque les cuento una cosa. Este linfocito T, antes de diferenciarse hacia TH1, TH2, TH17, todos son T vírgenes. Y tienen el potencial de diferenciarse en cualquiera. Son maduros, tuvieron un receptor ya listo, pero dependiendo del contexto de activación, usted se va a diferenciar hacia TH1, TH2 o TH17. Usted tiene el potencial de cualquiera de los tres, pero depende de un contexto, ¿sí? Depende de un contexto de activación. ¿Quién da ese contexto inicial? Células dendríticas, macrófagos, el mismo elemento que esté produciendo, induciendo la inflamación, qué tipo de PAMs y de DAMs tenga, induzca,
si esos PAMs son reconocidos extracelularmente o intracelularmente. Depende del tipo de daño celular que induzca. Depende de la liberación de esos DAMPs a nivel de la célula que se está dañando, qué respuesta inflamatoria produzca. Depende incluso del microorganismo si tiene la capacidad de modular esto. Porque hay microorganismos que pueden modular esto y jugar con eso al contrario de la respuesta inmune. Es decir, los virus, el virus generalmente va a favorecer esta respuesta desde el sistema inmunológico, pero el virus puede modular la respuesta inmunológica para que se active más esta vía. ¿Con el fin de qué? De que usted no produzca interferón y no produzca complejo mayor de histocompatibilidad 1, no reconozca los antígenos intracelulares y produzca una inflamación que no sea efectiva para regular el virus y el virus tenga tiempo de replicarse e infectar otras células. Imagínense cómo es de compleja la respuesta. Profe, pero no pueden olvidar una cosa, si hay estantes de tipo 2 y CD4, que se supone que es extracelular porque estamos hablando del interferón. Tipo 1. TH1. Sí, pero mira ahí abajo, Sí. Sí. dijimos que era CD4 Sí. y 2. Sí. Y abajo el interferón. Y acá entonces, ¿cómo llegó? Exacto. El contexto se da en un contexto en donde esta célula está procesando y presentando de las dos vías. No sé si por aquí está. Por aquí hay una gráfica de esto. Esa célula, como es presentadora profesional, tiene ambos complejos. Tiene tanto 1 como 2. Imagínense el 2 acá. 1 porque está procesando intracelularmente y 2 porque está capturando cuerpos apoptóticos y los está presentando por complejo 2. Siempre vamos a necesitar CD4, entonces siempre va a haber procesamiento y presentación tipo 2. Siempre. Ahora, ¿cuál es la mayoritaria en un contexto inmunológico específico? Si es intracelular, pero mayoritariamente va a ser tipo 1. Pero siempre va a haber tipo 2. Ahora, en este contexto de presentación tipo 1, en un contexto donde esta célula reconoció algo intracelular, y esta célula si reconoció algo intracelular, ¿qué tipo de mecanismos le sirvieron a esa célula dendrítica para reconocer algo intracelular? Pensémoslo desde acá. Acuérdense que hay más receptores. Pero desde acá, si es algo intracelular, ¿hacia qué ruta se va a activar? Principalmente esto. ¿Esto qué produce? Interferones. Interferones tipo 1. Entonces desde acá yo empiezo a inundar el sistema con interferón. Desde acá, desde este reconocimiento de patrones. ¿Sí? Desde este reconocimiento de patrones estoy empezando a inducir una modulación del sistema hacia interferón. Y si yo le digo que es interferón, en ese contexto de procesamiento, de presentación y de activación celular, termina induciendo una respuesta que favorece, por ejemplo, el procesamiento y presentación por tipo 1, es decir, de los CD8, pero que de forma cruzada también va a procesar y presentar antígenos, porque siempre van a necesitar CD4s, y que en los CD4s, ¿qué va a pasar? Voy a activar una subpoblación que depende del contexto. ¿Quién define el contexto? Los interferones. El interferón, incluso producido por esta célula, y la interleuquina 12, que también se ve inducida por esos elementos iniciales, van a modular para que esta célula pase de TH0 a TH1. TH0, virgen, naive, es lo mismo. TH0, virgen o naive, es lo mismo. Pueden encontrar esos términos. Se va a activar y se va a diferenciar en TH1. Ingenuo también. Naive, virgen. La traducción en español es virgen. ¿Sí? Ingenua es una mal traducción de Google Translate o de una inteligencia artificial Page.
¿Sí? Entonces, procesamiento y presentación por tipo 2, generalmente presentación cruzada, reconoce antígenos, se activa la célula y si está en un contexto inflamatorio, interferón, interleuquina 12, que incluso acá, mire, esto es producido también por los macrófagos, como células presentadoras, como células que detectan el elemento inicial, producen estas citoquinas y esta citoquina induce a esta célula a producir más interferón. Incluso miren acá otra célula innata, vea, células natural killer. ¿Sí? Células natural killer son citotóxicos. Mire que desde acá estas tres células tienen polarizaciones de reconocer elementos intracelulares que favorecen la producción de interferón. Todo ese contexto inflamatorio induce a la célula a diferenciarse a esta. Y cuando se diferencia a TH1, ella misma se vuelve una productora de interferón. ¿Sí? Y una célula, una vez se polariza, no se despolariza, no se cambia, no se salta de estado de TH1 a TH2. Si es TH1, se queda TH1. ¿Sí? Y si estas células empiezan a ganar momentum, empiezan a ganar movimiento, empiezan a hacer cada vez más interferón, cada vez más interferón, cada vez más interferón, ¿qué le pasa a esta célula virgen que apenas le vamos a presentar otra vez el antígeno? ¿Hacia dónde se va a polarizar? Si estamos nosotros acá produciendo interferón, 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 ella también va a terminar siendo TH1, porque nosotros vamos ganando producción de interferón y el interferón favorece que usted se diferencie de TH1. Y entonces esta otra célula le está presentando antígeno a ella y ella también se diferencia de TH1. Y entonces ya todos nosotros empezamos a producir interferón y empezamos a polarizar la respuesta hacia TH1. ¿Sí? Y si yo produzco TH1, ¿sí? Esto, mire que aquí están factores transcripcionales, fosforilaciones específicas y hay unos factores transcripcionales prototípicos de cada una de las respuestas. Uno, por ejemplo, es TB. Eso es prototípico y lo utilizan para poder identificar la activación de esta subpoblación celular. STB, vea, ya la producción de más interferón y se vuelve un yo con yo, autocrino, paracrino y endocrino, todas las tres activaciones, y eso estimula las TH1 que induce la producción de interferón y toda la respuesta para estimular un estado antiviral. ¿Sí o qué? Hasta ahí bien. Primer polarización. Ahora, ¿qué pasa si esa vaina es, bueno, aquí esto incluso tiene una vía de retroalimentación para favorecer a los macrófagos, porque acuérdense que los macrófagos pueden fagocitar algunas cosas, pero por ejemplo si es una micobacteria, la micobacteria incluso favorece su misma fagocitosis y se queda dentro del fagosoma y bloquea la fusión del lisosoma y utiliza el macrófago como célula hospedera y se replica dentro del macrófago. Es una mierda. ¿Sí? Los parásitos también incluso tienen mecanismos de invasión celular y muchos parásitos invaden los macrófagos. ¿Sí? Invaden los macrófagos. Los macrófagos también son blanco de muchos virus, como el dengue, como los flavivirus, como el Zika, el chikungunya. Todos estos virus invaden el sistema de los macrófagos. Los monocitos macrófagos son blanco de esa célula y esa célula queda con ese elemento al interior. Y acuérdense que el macrófago tiene una polarización de respuesta. El macrófago viene como macrófago normal, tranquilo, macrófago sin fármaton y macrófago activado, macrófago con fármaton. ¿Cuál es el fármaton? El interferón. Si el macrófago antes podía tener algo al interior, ahora con fármaton produce tantos radicales libres y mecanismos antimicrobianos que ya es capaz de degradarlo. Induce la activación del macrófago y eso favorece una respuesta celular de eliminación de elementos intracelulares por parte de esas células y es un elemento clave. Ese TH1 lo que veo hoy también hace lo mismo con el linfocito B y hace la... Con el linfocito B es otra cosa, porque aquí activa
esta célula para volverla más tóxica. Y acá, esto es clave. Es clave, ¿por qué? Los anticuerpos, dígame, son los 5 funciones de los anticuerpos. Se los dije que se los iba a preguntar. Personalización, citotoxicidad humoral medida por anticuerpos, neutralización, bloqueo, ¿qué más? ¿Qué era la precipitación? Precipitación es otra. ¿Ah? ¿Qué era, perdón? Precipitación es que deja de ser soluble. Ya sabes. Bloqueo es que le bloquea un receptor, por ejemplo. ¿Cuál? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Sí? Todos esos mecanismos, mire que son muchos mecanismos de función. Esta modulación de la respuesta induce al linfocito B. El linfocito B también captura antígenos. ¿Quién se los presenta? ¿Quién le presenta los antígenos al linfocito B? La membrana. Sí. Ay, no necesita... Nadie, él solo con su anticuerpo, si es capaz de capturarlo, lo captura. Ya, nadie lo tiene que presentar, no tiene correceptores, ¿sí? No hay procesamiento y presentación para poder capturar con un anticuerpo. Él solo lo coge. Cuando lo coge, él lo procesa y lo presenta al linfocito T. A una subpoblación que una vez se activa esta célula se llama folicular. Y ese folicular le bota citoquinas al linfocito B y lo ayuda. Le dice, uy, marica, mira que a mí también me presentaron eso, pero me lo presentó la célula dendrítica. Y usted también me lo está presentando. Entonces, eso que usted me está presentando, ese anticuerpo que usted está produciendo, es útil. Lo estoy reconociendo por 2 mecanismos independientes. Un mecanismo fue por la célula dendrítica. Y esto depende de TOL, de NOT, de PAMS, de DAMS, de daño, de reconocimiento de patrones. Y esto depende del reconocimiento de un epítope específico por parte del anticuerpo. Y terminamos procesando y presentando lo mismo. Significa que su anticuerpo también reconoce el mismo antígeno que tiene esto. No significa que estén presentando el mismo epítope. Es decir, que el anticuerpo y esto reconozcan el mismo antígeno. No. Es posible que esto reconozca un antígeno que esté pegado a la membrana y le permita fagocitar toda la célula o todo el virión. O una proteína compuesta de varias proteínas. O una proteína con varios epítopes antigénicos. Y que cuando lo procesa y lo presenta, termina presentando el mismo epítope que le está presentando por acá. ¿Sí? No significa que este y esto de acá es el mismo sitio de reconocimiento. No. Lo que está es cruzando la identidad molecular del elemento inicial que está induciendo la respuesta. ¿Listo? ¿Eso es claro, por favor? ¿Sí? Y cuando encuentra eso, esto es tan importante que el linfocito B, si no logra esta interacción con el folicular, no se puede terminar de activar de manera eficiente. No se diferencia célula plasmática ni se diferencia célula de memoria. Y por lo tanto, si esto no se da, ¿puede haber producción de anticuerpos? Sí, pero es una producción de anticuerpos transitoria, momentánea, de corto plazo, y después se le olvida. Esa célula se muere apenas pierde el antígeno y se muere y hasta luego. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los pacientes con COVID persistente. Paciente le dio COVID, produjo anticuerpos, se hospitalizó, salió de COVID. A los 3 meses, otra vez COVID.
le pasa lo mismo, hospitalizado, produce anticuerpos, su sistema reacciona y apenas vuelven y se le bajan los anticuerpos, vuelve y queda susceptible. ¿Sí? Si esto se da, esa célula le botan citoquinas y esta célula se vuelve plasmática y de memoria. Y eso permite que se puedan producir anticuerpos de manera persistente en el tiempo. Es decir, que usted pueda tener una memoria inmunológica a nivel de anticuerpos, a nivel humoral. Ahora, una pregunta, profe, una pregunta. O sea, y después de tanto reconocer el mismo anticuerpo, supongamos con el COVID, ¿puede después ya ser más susceptible y que el COVID pueda trascender como más fuerte hasta pues llegar a la muerte? Eso puede suceder. Sí. Puede suceder si no se da esta memoria. Si no se da esta memoria, esto vuelve a quedar susceptible. Vuelve a quedar susceptible, pero queda con más cicatrices del proceso inflamatorio y de daño que tuvo hace 3 meses. Entonces le puede dar peor y te puede dar después peor, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que no se logre por lo menos un umbral de activación y de memoria, tanto celular como humoral, ¿sí? No solo produzca linfocitos B de memoria, linfocitos TCD4 de memoria, sino que en este caso, como es un elemento intracelular, también debería producir linfocitos ¿qué? Linfocitos CD8 de memoria. Una respuesta inmune eficiente implica la activación y la memoria de esas células. O sea, CD8, CD4 y linfocitos B. O sea, cuando no produce memoria es cuando sale, pongamos, yo tengo un caso que le pasó a mi mamá, o sea, salió del COVID y le volvió a dar otra vez COVID y pues no, pues murió. Sí. Entonces, debe ser porque no había tenido memoria. Sí, muy posiblemente. No logró una respuesta inmune de memoria. O el COVID mutó justo en los elementos que el sistema inmunológico había utilizado para reconocerlo. Y entonces, esa mutación del COVID hace que usted vuelva y quede susceptible, porque la memoria que usted desarrolló inicialmente no es eficiente para esta nueva cepa. ¿Sí? Ahora, citoquinas. Este es otro contexto. Cambiamos el contexto y ahora van a pensar en un parásito del mito o en un alérgeno. Ese antígeno es de naturaleza ¿qué? ¿Intra o extracelular? Extracelular. Al ser de naturaleza extracelular, ¿por qué vía se procesa y se presenta? Complejo mayúsculo epitelial tipo 2 principalmente. Y activa linfocitos ¿qué? CD4 vírgenes, o naive, o TH0. Y esos TH0 se van a diferenciar hacia una subpoblación TH2. Las citoquinas polarizantes en este contexto van a ser esta citoquina principalmente, interleuquina 4, 5 y 13. Esas son las principales citoquinas. La 4 es la más polarizante de todas, como la más clave, pero este contexto de citoquinas es el contexto que nos dice tírese para TH2. ¿Quién puede producir esas citoquinas desde un punto de vista innato? Eosinófilos. Si el contexto se tira por acá, la respuesta va a ser diferente. En el anterior, estos anticuerpos, debido al interferón, son principalmente IgG, inmunoglobulina G, por el interferón. En este contexto va a pasar lo mismo. Yo necesito que el linfocito B reconozca, me presente a esta célula folicular, y esta célula folicular le va a botar citoquinas, pero ya no le bota interferón, le va a botar interleuquina 4. Cuando le bota interleuquina 4, este linfocito B igual se activa, igual produce anticuerpos, igual se vuelve de memoria, igual se vuelve plasmática, pero el isotipo va a ser E. El isotipo va a ser E. Y cuando ese isotipo es E, la respuesta inmunológica es diferente.
Porque el principal receptor de la inmunoglobulina E no está en macrófagos como en la G, sino que está en células mastocíticas y eosinófilos. Entonces las principales células que van a activarse van a ser ¿qué? Células mastocíticas y eosinófilos, que son los que tienen los elementos moleculares más importantes para poder inducir o una respuesta alérgica o una respuesta antiparasitaria. ¿Sí? Esto en el intestino, por ejemplo, estas citoquinas, 13, por ejemplo, 4, en el intestino, induce la secreción de moco y el aumento del peristaltismo. Y eso explica uno de los síntomas de las disenterías. La disentería es producida principalmente por amebas. Las amebas son parásitos y por protozoarios intestinales. ¿Sí? ¿Cuál es el síntoma de esas amebas? Diarrea, pero con moco, cólico, pujo y tenesmo. Ganas de cagar, usted va al baño, solo son pedos con moco. Cuando no es que está suelto. ¿Sí? Sí, eso se llama pujo, tenesmo. Y disentería es cuando ya tiene diarrea con pintas de sangre porque dañó tanto la mucosa intestinal que empieza a sangrar. ¿Sí? Están estas citoquinas. Esta respuesta es compleja porque induce la activación, por ejemplo, de eosinófilos en enfermedades alérgicas, y esta interleuquina 4 y 13 induce la modulación del macrófago, pero hacia el fenotipo M2. Y el M2, distinto al M1, es antiinflamatorio y es fibrótico. En el contexto adaptativo de la respuesta frente a parásitos, eso tiene sentido debido a que la mayoría de los parásitos helmintos, por ejemplo, y muchos parásitos tisulares, el sistema no tiene cómo procesarlos y destruirlos completamente. Uno, o son muy grandes, o dos, tienen demasiados elementos. Un quiste son chorrocientos parásitos envueltos en una vacuola. ¿Sí? Un helminto es literal, tiene una pared de quitina que lo protege, y una célula no es capaz de fagocitarlo, no es capaz, es demasiado grande. Entonces, ¿qué hace? Le empieza a botar tejido fibrótico, le bota tejido fibrótico. ¿Qué hace finalmente eso? Lo termina encapsulando. Si yo no lo puedo destruir, contengámoslo y reduzcamos el proceso inflamatorio. A mí lo que me importa ya no es que él esté adentro, sino que no salga de ahí. Ya me ganó, listo, ya, todo bien, ya está adentro, no puedo con usted, entonces dejémoslo ahí encerrado. Encerrémoslo, no lo puedo matar, es demasiado grande, es demasiado complejo. Encerrémoslo. ¿Sí? Si no me creen, busquen fotos de neurocisticercosis. ¿Lo han visto? ¿No? Son los quistes más tripofóicos de todos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cerebro. ¿Y qué es eso? ¿Qué estructura anatómica es eso? ¿Pero esto qué es? Son quistes y adentro está el cisticerco. Este es el cisticerco y este es un quiste. Pero ahí no hacen daño en sí. Ese paciente debe estar Manda ya queda acá. No hace más que esto. Ahí está con los santos se óleos. de forma hematógena. Sigan comiendo cerdo sin cocinar.
carne sin cocer, principalmente cerdo. En este caso cerdo. Este cisticerco lo que hace es que él se puede diseminar hematógenamente y se disemina incluso a músculos, cerebro. El músculo usted ni lo siente. No lo siente. ¿Por qué? Porque es que eso llega como una cosa microscópica y empieza a crecer y el sistema empieza como a encapsularlo y queda ahí. Y el paciente puede estar incluso asintomático. Sí, es una picantón. El paciente puede estar asintomático. Este cisticerco empezó a crecer y empieza a desplazar el tejido. El cerebro tiene una capacidad de adaptación y los ventrículos empiezan a colapsar. Miren que aquí no hay ventrículos. Y esto puede estar un montón de cisticercos. Incluso es complejo dar tratamiento. Porque si yo doy tratamiento es posible que mate el cisticerco e induzca inflamación. Y la inflamación sí me produzca un daño neurológico. Entonces preferir que estén así. No sé. Depende del paciente, depende de las manifestaciones clínicas, depende. Si el paciente está asintomático, pues toca darle tratamiento. ¿Sí? Toca darle un tratamiento para matar el cisticerco, pero toca vigilarlo muy bien para que no vaya a entrar en una encefalitis. Pero si ya está asintomático, pues toca. Si está asintomático, piense a ver, asuma el riesgo, discútalo con su paciente, con el neurólogo también, miren a ver qué pueden hacer, si dan tratamiento, si no dan tratamiento. ¿Sí? Mire a ver, porque ya la diseminación ya fue, y el hueco le va a quedar. Y esto puede quedar como el cisticerco, o cuando el sistema inmunológico lo logra reconocer, romper y procesar, termina en una calcificación. ¿Sí? Una respuesta inflamatoria que termina calcificando la cicatriz de lo que quedó ahí, de esa vaina que no es capaz de procesar y fagocitar y destruir, termina calcificando, ¿sí? Como una respuesta inflamatoria. ¿Y eso cuánto tiempo pasa desde que los jóvenes lleguen tan avanzados? ¿Meses, años, días? No se sabe. Yo no he hecho, nadie ha hecho el estudio de darle cisticercos a un humano y esperar a ver si le da neurocisticos. Pueden ser años. Puedes pasar asintomático años y usted en cualquier momento convulsionar. Es una de las causas de convulsión en el adulto sano. Adulto sin antecedente previo empieza a convulsionar. Usted lo que tiene que hacer es una tomografía para poder descartar una alteración de este tipo, por ejemplo. Entonces, esta respuesta es incluso antiinflamatoria. Por eso es que incluso las alergias son una inflamación, pero muchas de las personas alérgicas saben cuándo es gripa y cuándo es alergia. ¿Sí o no? ¿Quiénes son alérgicos? ¿Ustedes saben cuándo es gripa y cuándo es alergia? Ustedes sienten que la inflamación es distinta. Es una polarización distinta de la respuesta. Porque si fuera infecciosa, sería TH17. Y aquí tenemos bacterias y hongos. Y las citoquinas polarizantes en este contexto es la interleuquina 6 y 1. Y el TGF-beta. Resulta que, miren que las citoquinas son distintas. En la TH1, ¿cuál es la clave? Interferón. En la TH2, 4, 5 y 13. 4, 5, 13, 2. En la TH2. Y en estas tres, 1, 6 y TGF-beta, modulan la respuesta y si empieza a ganar momento una de estas respuestas, bloquea la activación de las otras. Entonces, por eso es que se llama la respuesta se polariza. Porque mayoritariamente el sistema tiende a irse por uno de esos caminos para modular su respuesta inmune. Yo no puedo coger por los tres caminos al mismo tiempo. ¿Qué le pasa a usted?
¿qué cree que le va a pasar? Colapsa, el sistema se embolata, marica. El macrófago pone para M1 o para M2. La célula B produce IgGs, IgMs, IgDs, IgAs, IgGs. ¿Cuál produce? Si me está botando todo. Todas. ¿Sí? ¿Yo qué más produzco? ¿Complejo de histocompatibilidad 1, complejo de histocompatibilidad 2? ¿Activo más eosinófilos y mastocitos o activo más macrófagos? ¿Qué hago? Si estoy activando todo. Cuando eso sucede, eso se llama una tormenta de citoquinas. Y eso sucede en contextos inflamatorios complejos, como la presencia de superantígenos. Los superantígenos, en todo esto, miren que esto está muy regulado. ¿Quién activa esta célula? ¿Quién activa el CD4? La presentadora de antígeno. Mire el mecanismo tan elaborado que tiene para poderle producir un péptido, para poderlo presentar y activar a través de su TCR. Mire todo lo que tiene que pasar. ¿Cuántas moléculas, cuántos genes y cuántos fenotipos celulares tiene usted que activar para que se active esta? ¿Sí? Eso no es así como de una. Mire que eso necesita un complejo, necesita un procesamiento, una presentación, un reconocimiento, una activación de una respuesta inflamatoria. Ahora imagínense que hay un antígeno que le hace un bypass a todo ese mecanismo de regulación. Y un antígeno que no se une acá, sino que se une por acá afuera. Y no necesita célula presentadora. Y activa de manera indiscriminada linfocitos T, independientemente si son específicos para el antígeno. Y activa el 10% de los linfocitos T. Esos T. Normalmente esta activación es específica porque necesita un TCR específico para un antígeno específico. Eso lleva a que la activación en este contexto controlado es de menos del 1% de las células. Menos del 1% es como el 0,1, 0,2% de una población celular en particular. Ahora usted está activando el 10% de todas las células. El sistema se enloquece, produce una tormenta de citoquinas y el paciente se muere. No por el daño específico del antígeno, ni del superantígeno, ni del microorganismo, por el mismo daño del sistema inmunológico. Activa tantos mecanismos de manera tan disregulada que el paciente se muere. ¿Sí? Se muere por una inflamación, una encefalitis, una alteración pulmonar que le produce un edema pulmonar, por una inflamación disregulada, ¿sí? Y eso produce una tormenta de citoquinas que termina jodiendo al paciente. En este contexto, estas citoquinas, mire que son 1 y 6, principalmente proinflamatorias. Y estas citoquinas llevan a que esta célula, por ejemplo, se active, mire que aquí el mediador transcripcional es diferente, y produce interleuquina 17 finalmente, 17 y 22. Y estas citoquinas 17 y 22 en los tejidos y en las células y en los leucocitos induce una respuesta principalmente proinflamatoria. Activación de polimorfonucleares, activación de elementos antimicrobianos en los tejidos e incremento de la barrera, de los mecanismos inmunológicos de barrera a nivel tanto de mucosas como de epitelios. ¿Listo? Esto se llama TH17. Miren que todo depende de qué. Procesamiento y presentación antigénica. ¿Listo? Todo depende de esta comunicación entre el sistema innato y el sistema adaptativo. Miren que esta célula es tan importante que regula casi todos los mecanismos efectores del sistema innato. Y esta es la que termina decidiendo, dependiendo de esa polarización, si yo necesito más polimorfos, o necesito más eosinófilos, o necesito más macrófagos M1 o macrófagos M2. Es la que direcciona los elementos efectores del sistema. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Queda claro? ¿Sí?
Vamos a ver, yo creo que para la próxima, no sé qué está en el planeador, creo que está la parte de linfocitos T. Pero vamos a ver la ontogenia, ¿no? Si no estoy mal. Lo dicen por ahí. Activación o ontogenia, no sé. Activación de los linfocitos. Eso es más o menos esto es lo que hemos visto. Eso es lo que hemos visto. ¿Cómo? Activación de linfocitos de hipertensión. Listo, ahí vamos adelantados una clase. ¿Sí? Ahí ya vamos más o menos adelantados una clase. Bueno, ¿qué más? No. Pero entonces, el quiz de la próxima clase es reactivación de linfocitos de hipertensión. Bueno. Sí, bueno, está bien. Bueno, sí. Acuérdense que es de eso y todo lo anterior. Bien. Prácticamente lo que me dé la gana. Sí, ya vamos completando casi todo el ciclo. Bueno, no hay preguntas, muchas gracias.